Bienvenidos, damas y caballeros, a un nuevo episodio de Gepiano Podcast. Hoy, pues, nos visita una persona que ha venido desde abajo en las redes sociales, generando fama por sus conocimientos, pero también por su gran sentido del humor. Té de Jagua. Bueno, ese es su apodo. Julio Valentín. Julio Valentín, Té de Jagua. ¿Tú eres PLDista? ¿Verdad? Bien, oye, eso, Dios mío. ¿Cómo tú dañas en la introducción así? Yo sé por qué tú lo dices. Yo me llamo Julio César Valentín. Sí. Es un hombre PLDista. Mi papá se llama Julio César Valentín. Pero tú eres hijo de Julio César Valentín. No. Es un primo de mi papá. Pues son familia. Pero por eso, ustedes son PLDistas. Sube un poco el micrófono, Dios Carlos. mío. O sea, confirmado, el PLDista el hombre. No. No metan a ese hombre en lío que él acaba. Lo que sí él es balaguerista. Tampoco. Pero Balaguer es mi running joke que a la gente le gusta, el viejo Bala. El viejo Bala y sus evoluciones ha sido como el chiste recurrente para yo enseñar a la gente las dimensiones de Balaguer. El Balaguer ciego. Exacto. Balaguer ciego en su última versión, la versión liberal. Pero lo que le explicaba a la gente, si tú entiendes que lo que yo digo, yo estoy admirando a Balaguer, tú no entendiste. Ya. O sea, es humor como sarcástico, ¿no? Es irónico. Irónico. Irónico, correcto. Yo lo que pienso, que Balaguer es un zorro. Sí, es gracioso ya, pero yo estoy diciendo que es un ¿Y zorro. cómo te dicen a ti? ¿Té de Jagua o Julio? Las dos cosas. ¿De dónde viene Té de Jagua? Ponme en tu casa, ¿té de Jagua? ¿Aquí desayuno? ¿O Julio? No, eso ¿Tecito? De eso depende. Tú sabes cómo son las madres. Ok. Eso depende. ¿De qué? Julito. O sea, si ella está contenta contigo, te dice té. Julito. Y si te encojonas, Sí. Para fines de explicación, sí. Pero vamos a iniciar desde el principio. vamos a darle contexto de quién era la gente. Exacto. Conocemos un poco de ti, obviamente por las redes, stand-up comedy, o sea, sabe mucho de historia, sumamente joven, pero 26 años. 26 años y conoce la historia al dedillo y lo utiliza incluso para hacer humor. Yo creo que eso está sumamente Con novedoso. 26 aperísimo. años casi conoce la historia igual que yo. No, vamos a ponerte a prueba. Okay. ¿Por qué te llaman Té de Jagua? Tú, óyeme, empezando por una cosa. La Jagua hiede. O sea, mi papá, yo odio loco, yo mi odio esa papá vaina. todas las noches hacía que mi mamá le metiera una vaina de agua. La agua amanecía ahí. Y esa vaina tú amanecía con un bajo en esa cocina que decía, Dios mío, pero ¿y cómo es posible? Eso hiede demasiado. Yo no sé cómo la gente se lo bebe. Es horrible. Pero di que tiene muchas propiedades. Sí, tiene muchas propiedades antioxidantes, ayuda al cáncer de próstata y así. Mira. Ya yo creo que nosotros a esta edad deberíamos estar hablando de ese tema. Sí, pues, sí. ¿Por qué Té de Jagua? Es una historia, el que estudió conmigo lo sabe. Hay un profesor de deporte que nos mandaba a beber esa vaina. José Clase se llamaba. No. Okay. Se llamaba Rubén Montes de Oca. Rubén Montes de Oca nos mandaba a beber esa vaina. Y cada vez que estábamos alborotados, beban té de Jagua para que se calmen. Té de Jagua. Entonces, en vez de decir silencio, nada más decía té de Jagua, té de Jagua. Y yo estaba aburrido en pandemia. No encontraba cómo hacer stand-up, cómo practicarlo. Y yo dije, déjame crear contenido en redes que yo creo que yo puedo explicarle a la gente cosas de historia. Y puse la vaina té de Jagua porque no se me ocurrió más nada. Hice de las primeras explicaciones. Esa vaina explotó. Y conseguí los primeros 1000 seguidores con ese bendito nombre. Explotó al instante esa vaina. Y yo dije, mierda. A la verdad que la pandemia fue beneficiosa para mucha gente. Sobre ayudó todo para los influencers. Y yo dije, rayo, nada, pues se quedó el nombre. Tú y María Bollero rompieron en pandemia. Oye, son casos de éxito de la pandemia, definitivamente. ¿Por qué tú estudiaste? Derecho. Derecho. ¿Y la historia? Por pasión. Bueno, la historia siempre me gustó. Pero yo no voy a ir a la universidad de que estudio historia. Yo quiero trabajar también. Tú no le recomiendas a nadie que sea... O sea, que ahora mismo tú ejerces el derecho. Además de ejercer. No lo ejerzo tampoco. Ok. Comencé a trabajar de joven. Duré mucho para graduarme. Cuando me gradué, en el trabajo que hago, crecí. Y yo dije, ¿para qué voy a salir a aventurar? Si ¿Y cuál es ese trabajo? Yo trabajo en diseño interior y muebles y demás hierbas armadas. Pero el tipo es multifacético. Como tú o sea, de verdad, lo que yo menos me esperaba era que él dijera que él se dedica al diseño interior. No por nada, claro. sino porque tú me estás hablando de derecho, de historia y terminaste... No. Los cuartos tuyos están en el diseño interior. Eso es lo importante. Y vamos a hablar claro. Tú no aparentas que tú vas a hacer una vaina así. Son mi jefa y mis compañeras. Ok, tú haces el ejercicio, que es lo que tú haces, explícanos. Eso. Yo hago lo mismo que ellas hacen.
pero no tengo el título. Ya. Ok, o sea, lo tuyo por Lo importante es que tú haces cuarto ahí. Eso es lo importante. multifacético. Y que tú Mira, estás feliz ahí. Tececito. ¿Te puedo decir tececito? Sí, dime Estamos tececito, no hay de confianza. problema. Yo, obviamente, me pude empapar contigo en los episodios de Jamí, que están muy buenos. No he terminado el último. Pero yo te dije, te escribí a ti. Ni siquiera le dije a Jamí, porque Jamí ahora que como que tiene los derechos tuyos. Le dije ahorita, mira, invítate de Jagua. Porque yo quiero hablar sobre un tema que vi que tú estabas poniendo contenido de eso en tus historias, que son las elecciones de Brasil. Ujú. Y se preguntarán por qué yo quiero dedicarle un episodio, o queremos dedicarle un episodio completo a las elecciones de Brasil. Y es porque yo creo que los escenarios son bien parecidos, o pueden ser bien parecidos con nuestro país, con el escenario político. Porque tú sabes que Lula y Danilo tenían una afinidad bien grande. Esa es la verdadera razón por la que tú querías dedicarle un episodio. Porque Lula y Danilita, fin. Entonces, Ya, no, por eso no. Porque también yo he dicho, por ejemplo, que este país, así, es como la gata angora. Se canta y se llora. Entonces, yo siempre he dicho que la gente va a pedir a grito a Danilo. No porque necesariamente Luis Abinader vaya a hacer un mal gobierno o whatever, sino porque yo creo que Danilo era una persona bien cercana al pueblo. Y fíjate como Lula, quien ahora mismo acaba de ganar las elecciones, aunque va para una segunda vuelta. No ganó nada. Bueno, entonces obtuvo mayor Tuvo porcentaje mayor que porcentaje. el Bolsón. Bolsonaro, y- más respeto. Y va para una segunda vuelta. Pero hace unos años atrás, ese tipo estaba dentro de los presidentes más impopulares. Incluso tuvo 500 días preso por una presunto lavado de dinero y corrupción con el caso de Lavallato. con el caso de Brecht, Sí. que es más conocido. Entonces yo quería hablar sobre un poco de eso, de esa situación, y quería iniciar, quizá empezando sobre esa gestión de Lula, que creo que inició fue en el 2002. Pero exactamente. cabe No, recalcar tres. que aunque inició en 2002, creo que fue que no ganó las No, el elecciones. elegido en el 2002, pero Ah, toma bueno, posesión inicia el primero de enero del correcto. 2003. Pero Lula se está postulando desde el 89. Sí. Cuando estaba Ujú. saliendo la primera película de Batman, estaba Lula queriendo ser presidente de Brasil. Lula perdió 5 veces. No, y es interesante lo que dice Y Julio. las 2 veces que ha ganado han sido en segunda vuelta, o sea que puede ser que una tercera la gane en No, pero segunda creo que vuelta. aquí no va a tener esa suerte. Yo creo que el escenario también se parece mucho a República Dominicana, como dice Julio, porque también el partido, el PT, que es el partido de Partido Lula, de Trabajadores. duró 16 años en el gobierno, tal Ujú. cual el PLD Así es. salió por un presidente, digamos que nuevo, ¿no? Que de hecho a Bolsonaro lo critican como que, con lo que le dicen al presidente Abinader, como que no sabe gobernar, que sé yo cuánto. Muchos de sus oponentes le decían lo mismo al Bolsonaro, porque era nuevo, después de 16 años, imagínate. Resumiste la historia como a tu manera, pero escuchemos. No, yo, algunos... Ahora, ¿de dónde viene el Partido de los Trabajadores? Eso es importante. Era un grupo de sindicalistas. Ujú. Un grupo de sindicalistas eran socialistas y se llevaban bien con toda la coalición del Partido Comunista en Brasil. La principal de ellos era la reivindicación de los trabajadores de Brasil y la oposición a la dictadura militar que terminó en los 80. Estamos hablando ahí del 86, 87. Estamos hablando de 1980 pelado. Ok. La dictadura terminó como en el 85, me parece. Como en el 85. Y cuando el Partido de los Trabajadores, bueno, llegan los 90, cae ese muro, ese tipo de cosas y unos cambios. La gente todavía recordaba al Partido de los Trabajadores como ese grupo socialista. La verdad es que se moderaron. Y cuando tú eres un socialista que llega al poder, tú tienes que moderarte obligado. Y eso pasó con Lula. Dicen, wow, subió un socialista al poder, la inflación subió, especulación, un reguero de cosas. Pero se firmó la carta de los brasileños, donde se comprometió precisamente a moderarse. Y ahí pasa con Lula. Lula pasó de el socialista a prácticamente un socialdemócrata, por la forma en la que se comportó. Y donde dejó a todo el mundo boca abierta fue cuando nombró al presidente del Banco Central, que es Enrique Meireles. Enrique Meireles, que era de los empresarios más exitosos fuera del país. Dijeron, mierda. O sea, que empezó a mostrar rastro también como de apertura a... Sí, a una economía de mercado, Exacto. a favorecerla. Y buscó a Enrique Meireles, que no estaba en Brasil en ese momento, lo sacó de afuera. Llevó tranquilidad.
a los mercados. Llegó tranquilo a los mercados. Él vendría siendo un Valdés Albizu de... Exactamente. Exactamente. Wow, la cara de té de agua cuando... ¿Qué tú harías en este exactamente. podcast de agua? Exacto, exacto. Qué fuerte. Bueno, pero es importante decir que esa dictadura militar de Brasil, muy parecida a la dictadura militar en Argentina, o sea, era algo que también pasó en la época, Sí. persiguió a esos socialistas, como Sí. pasó en todo el mundo, que lo que olía a socialismo, comunismo era perseguido. Era darle para abajo. En América, ¿verdad? Los persiguió, incluso Dilma Rousseff estuvo presa, Lula también estuvo preso. O sea, había un temor de que esos rencores, ahora que en ese momento que llegó al poder Lula, afloraran y que viniera una etapa de llevar a Brasil totalmente hacia la izquierda. Y ahí que tú dices la importancia de que él se moderara, de que él dijera, no, Claro. yo voy a cambiar hacia un modelo socialdemócrata, como tú dijiste, pero me voy a moderar para que los mercados, la economía crezca. Y discúlpame que hace un paréntesis. Ese mismo temor, y le comenté, y se comentó, lo comenté en el Hamid, que ese mismo temor se sintió con Nelson Mandela. Claro, en O sea, Sudáfrica. Tu primer presidente negro. Nelson Julio. En un país Nelson Mandela. en un Estuvo país que era preso y abiertamente Claro. racista. Un tipo duró 30 años preso en una cárcel de Sudáfrica siendo prieto. después No fue solo presidente. eso, en medio del apartheid, Entonces, que en medio del eran- apartheid. 3 millones de blancos sometiendo a decenas de millones de negros. Exacto. O sea, que era el era caldo de duro. cultivo para que también viniera ese rencor y la gente dijera, bueno, si ahora estos son los que van a gobernar, se van a vengar de los blancos. Y nos lo que hizo jodimos. Mandela fue todo lo contrario. Exactamente. Hay que tener la cabeza fría porque sería entendible si él llegara con sed de venganza. De hecho, el que lee el Largo Camino hacia la Libertad, que es la autobiografía de Mandela, es impresionante lo que él vivió. Muy impresionante, la verdad. Yo me voy a tirar así. Y esa sed de venganza, volvemos a este país. Esa sed de venganza fue que le truncó el camino a Viriato Fiallo. Prueba. Ok, ya. Cuando vino la Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional. La Unión Cívica Nacional estaba persiguiendo a los trujillistas como si fueran parias. Entonces el tipo salió en la televisión, a los trujillistas les voy a dar con este látigo. ¿Quién no era trujillista en la época de Trujillo? ¿Quién decía yo soy trujillista para salvarme? Para salvarme. En esta casa manda el jefe. Dime, todo el mundo estaba ahí, ¿cómo tú identificas? Mi mamá es dura, mi mamá es ahijada de Trujillo. Bueno, pero el Trujillo hizo mucha hijada, creo. No, era normal. Error que no cometieron cuando pasó a la democracia España. Ujú. No se cometió el mismo error, porque tanto el rey como Suárez y el arquitecto de todo, que fue Torcuato Fernández Miranda, Sí. dijeron, no, es verdad, los franquistas no podemos desbaratarlos de un momento a otro, Mm-mm. porque esta gente hemos sido franquistas toda la vida. ¿Y qué hicieron? Sobre el modelo que ya existía, construyeron una democracia poco a poco. Sí. Entonces, eso en realidad, en el caso volviendo a Brasil, que es, ¿verdad?, el tema que estamos discutiendo, había ese temor en el 2003, que es bueno aclararle a la gente, que Lula gana en octubre del 2002, Ujú. pero la toma de posesión, que para mí la toma de posesión más hija de todo el mundo, la toma de posesión en Brasil es el 1 de enero Sí. del año siguiente a la elección. Resacado. Lo que significa que al que manden allá de representación del país, Un abuso. se perdió el año nuevo, tiene Ya que lo irse para allá. sabe, tiene que Entonces estar- vamos adelante un poco más el se lo tiempo. perdió, ¿no? Porque sí. Porque, Un pari en Río y llega el otro día tranquilo. porque queremos aprovechar para abarcar bien con las elecciones. 1 de enero del 2003, Lula toma posesión. Ujú. ¿Cómo tú calificas esos 7 años de Lula? Porque creo que va desde el 2003 No, al, 8 años al- igual. al 2010. Primero hay también, es importante también ese discurso de Lula. Ese discurso de Lula ya no tenía lo de imposición fiscal, ya no tenía nacionalización, ya no tenía reforma agraria, ya no tenía ese tipo de discurso que normalmente tiene. Que dijeron, mira que el tipo, ese discurso también niveló las aguas también, porque dijo, hey, me estoy moderando, claramente lo estoy diciendo aquí. Bueno, pero ahí lo más importante que él podía nacionalizar ya estaba nacionalizado. Sí, yo estaba que nacionalizado. era Petrobras, que era Sí. la petrolera. Ujú. Y de hecho, lo que hizo fue buscar más petróleo Sí. en aquel momento, más yacimientos para mover la economía brasileña. O sea que yo creo que tú tienes razón. El no llegar con ese discurso, que es el que genera miedo en cualquiera que huela socialista o comunista, fue la clave de que él pudiera hacer un buen gobierno. Al contrario, lo que fue Petrobras, fue un imperialismo que él hizo. Como quien dice, él dijo, ok, voy a llevar
a Petrobras afuera y voy a llevar a Petrobras afuera para traer ese dinero para acá. ¿Tú crees que Lula hizo la mejor gestión de un presidente brasileño? Lo que necesitaba en ese momento. Se podría decir que era lo que Bueno, es necesitaba. una buena valoración. Si Lo en que su necesitaba. momento hizo lo que necesitaba, pues entonces es una buena valoración de su gestión. Bueno, pero nada, en términos de sacar personas de la pobreza. Porque vamos a poner, Sí, claro. es bueno que tú nos pongas en contexto de qué era Brasil en el 2003, que no es el gran país que logró ser después. Estaba estancado. O sea, no tenía estamos hablando de un crecimiento de 1%, 1.1%. Cerró Brasil ese año que Lula tomó posesión. Sin embargo, mantuvo por 60 meses un promedio de 3%. Que en un país de ese Luego, tamaño un es país de mucho ese dinero. tamaño. Luego de paño tomar de- posesión. Sí, luego tomó posesión. El principal hombre clave ahí fue Enrique Meireles. Voy a hacer mucho... El Valdealbizu. Valde- El Sí. Valdealbizu de Señores, ahí. The Godfather es una pieza clave. Una pregunta, ¿con qué porcentaje ganó en segunda vuelta? Yo no me acuerdo. Pero fue o sea, no Creo sé. que por encima de 61. 60. Pues 61. Por 61, Creo que ah. fue 61. ¿Y tú no crees que parte de lo que cosechó Lula fue lo que sembró Cardoso? Sí, porque él hizo un compromiso. Cardoso. Él hizo un compromiso. Él- Fernando él- Enrique él- Cardoso, Fernando, era, Sí. fue el presidente El que antecesor. antecedió a Antecedió. Lula da Silva, claro. Que era totalmente de derecha, o sea, no era Igual que Bolsonaro. centro-derecha en realidad. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en materia, por ejemplo, social de Lula puso la Bolsa Familia y Casa Miña Vida. Esos dos son llamados retribuciones condicionadas. Transferencias monetarias condicionadas. Ok, transferencia monetaria condicionada. Esa era la batalla que estaba buscando. Entonces, en la transferencia monetaria condicionada, tú tienes que dar, obtienes algo, pero tienes que un compromiso a cambio. Por ejemplo, Bolsa Familia te compromete a tener a los niños obligados a la escuela, tienes que vacunarlos, asistencia Como médica, solidaridad aquí. ese tipo de cosas. No, pero A espérate, cambio tú no- recibes No es lo un- mío, porque está hablando de cosas que tú tienes que hacer. Sí, así. No, ¿Qué? eso lo idea. Es así. Para tú recibir solidaridad, tú tienes que tener a tu niño en el colegio obligado. Así. Así fue que se diseñó el programa del 2005. Y de hecho, Ah, mira, no sabía eso. O sea que, por ejemplo, si yo no tengo a mi hijo en la escuela, no recibo... uno de Exactamente. los beneficios, que es el de comer el primero, es el básico, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, el ILA, el incentivo a la asistencia escolar, está condicionado a que tus hijos asistan el 80% de la asistencia a la escuela. Ah, ok, muy bien. Qué bueno. Y así sucesivamente, hay otros más. Claro. Dura Entonces- gloria que está con entonces- eso. entonces, ¿qué está te en el ayudó eso? 2005. Gracias. Bolsa Familia te controló la deserción estudiantil, que era bastante alta. Cuando tú controlas la deserción estudiantil, entonces está todo el mundo estudiando obligado, la calidad de vida sube. Eso es obligado. Eso es obligado que va a pasar. Y Casa Miña Vida era como... ¿Cómo te lo pongo aquí? Era un subsidio era como tu primera vivienda. Ok. O sea, era como un subsidio para que tú pudieras adquirir una vivienda. ¿Qué pasa? Tú tenías que tener algo de capital para eso. La construcción cambió, ¿verdad? No es como que te van a regalar Sí. una casa, sino que, hey, te Bueno, ayudamos está correcto. te ayudamos a comprarlo. Vamos a meternos al meollo de la situación de Lula. O sea, Lula logró internacionalizar a Brasil, Sí. convertirlo en un actor en toda la región y quizá en todo el continente de alguna Sí. manera. Primero con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, Sí. que era un banco que prestaba dinero a otros países, incluyendo República Dominicana. Con Odebrecht, que ahí vendrá el lío cuando hablemos del tema de Vendrá el Odebrecht, porque la convirtió en el brazo ejecutor de esas obras que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil financiaba en muchos Ujú. países. Pero también mejoró la posición de Embraer, que es una empresa de aeronáutica, hacen aviones, y también de Andrade Gutiérrez, que era otra empresa de Embraer, que es la empresa construcción. que tuvo el problema con los tucanos, ¿no? Embraer es la que hizo los tucanos, Embraer exactamente. es la de los tucanos, sí. Exactamente, y Andrade Gutiérrez, que aquí hizo la empresa Monte Grande, una parte, creo que Sí. son los que han continuado. ¿Qué te quiero decir? Que Lula, que luego fue lo que generó el tema, al internacionalizar a Brasil en términos de su capacidad de apoyar a otros países en infraestructura y de ellos mismos construir, también internacionalizó su modelo político. No, claro. Sí.
y su modelo de campaña. Y como te decía, era una especie de imperialismo que él estaba teniendo, un empresarial. O sea, él le estaba sacando dinero a todos Y su modelo de para traerlo a Brasil. Su modelo de campaña, como dice Fran, fue inspirado también en el modelo de campaña de Danilo en el 2012, porque Sí, tuvieron incluso lo mismo. Bueno, Sí, al jefe. revés. O sea, en O sea, realidad, fue Lula implementó un modelo que nosotros Joao implementamos aquí porque era Joao Santana en ese momento. Joao Santana Y fue parte- el de él, y- y por eso Danilo Y Trump. parte del discurso de Lula era: saqué tanto brasileño de la pobreza. ¿A quién le parece eso? Denial, Ah, Danilo. Y eran muy amigos ellos. Y Lula fue de los primeros presidentes que vino aquí a visitar y a hacer un estudio de lo que fue la visita sorpresa. Claro, que ahí tenemos que entender el lugar, el momento en la historia que le tocó a Lula, porque no solamente era Lula en Brasil, era Kirchner en Argentina, aliados, ¿verdad? ujú. Era Evo en Bolivia, Ujú. era Rafael Correa en Ecuador, era Chávez en Venezuela. Chávez en Venezuela, o sea, el subcontinente de América Latina como subcontinente giró hacia el sur de una forma tal que ya prácticamente Estados Unidos tenía que sentarse y decir, ok, que es lo que ustedes quieren. Uribe en Colombia. El foro, el Pero foro, Uribe el no, foro de Uribe Sao no era Paulo. de ese grupo. No, no era de Isabel no, Chávez. Bueno, de hecho, no sé si se recuerdan la Cumbre de Río en el 2008. Sí, que Leonel hizo como El Leonel- Salvador. Leonel jugó un papel importante Sí, y que pero hay que reconocerlo. Se desbarató eso después. Bueno, pero en su aunque momento mira, jugó le su jugó un rol. papel para la reelección muy bueno. Jugó su a rol Leonel. en ese momento entre la reconciliación, El acuerdo de la paz. entre comillas, La cumbre de la paz. de Uribe con Chávez. Ese ¿cómo se llama? Ese cruce de brazos, Sí, ese de manos Se entre pasó Chávez y Uribe Leonel ahí, fue. muy Y la fuerte. foto de la atrás. Yo creo que él la tiene en grande en su sala. Muy, muy importante. Yo ese creo que momento. si nos vamos a un top 3 de Leonel, ese tiene que estar, Totalmente. está en el top 3. O sea, Pero tú no puedes entrar a Uribe en ese grupo porque Uribe no quería saber de ese Exactamente. bloque que se conformó, que luego trajo también un bloque económico porque trajo el Mercosur. Mercosur. Y de hecho, el sueño de Chávez era sustituir al dólar como la moneda de referencia de todos esos países que se alinearon hacia la izquierda y convertir un mercado común, que fue el Mercosur, Ujú. que se basara en lo que él llamaba el sucre. Vamos a olvidarnos del dólar, que el dólar no tenga que incidir en nosotros y en la inflación y en todo eso, y vamos nosotros a definir nuestro modelo económico. ¿Qué pasa? Hay que reconocer ahí, y ahí nos metemos en el tema de Brecht, que tú dirás, Ujú. que esa influencia tan grande que logró Brasil sobre todo, que luego se hablaba de los BRICS, los países BRICS, eran Brasil, Rusia, India y China, los países que estaban creciendo tanto que daba miedo. que tenían las otras potencias preocupadas. Ese crecimiento de Brasil llevó a que políticamente entonces, mire, espérate, vamos a frenar a esta gente. Y hasta cierto punto, lo de Brecht tiene que ver mucho con eso. Sí, porque ¿dónde explotó Debrecht? Fue en Francia. ¿Verdad? ¿No? Y también con lo de Estados Unidos, con el asunto del... Y más después del desaire que le hicieron con el ALCA Exacto. en el 2005. Lo llamaron el Alcarajo, que Estados Unidos quería hacer zonas de libre comercio Ujú. en América Latina. Y lo que era Lula con su grupito. Si Brasil decía no, todo el mundo decía no. Ahí fue que se jodieron ellos. Cuando Feo. le bloquearon el paso a ellos. Claro, o sea, yo creo Yo creo que que la historia hubiese sido otra hoy. Con Odebrecht. Estados Unidos no podía permitir que todo ese bloque del sur, de Sudamérica sobre todo, era porque Sí. nosotros éramos parte, pero hasta cierto punto con manejo. Sí. Con manejo, porque sabemos que dependemos mucho de Estados Unidos, no podemos ponernos 100% en contra, pero las buenas relaciones de Leonel en su momento con Chávez y todo ese grupo, y luego de Danilo Con Lula. y con otros más de la región, seguramente ese movimiento que se generó en Sudamérica preocupó mucho a Washington. Entonces, vamos, lamentablemente, pudiéramos durar 4 horas aquí hablando de todo esto. No, discúlpame. Pero, No, discúlpame. No, porque somos nosotros que estamos en conversación, no eres tú nada más, tú hablas poco. Pero aquí yo voy a dar un poco más para adelante el tiempo. Cuando Dilma se postula y gana las elecciones, ¿qué pasa ahí que Dilma tiene que salir de la presidencia?
¿Por qué No, que primero, sí? ¿por qué gana Dilma? O sea, es un respaldo, obviamente, a la gestión de Lula. Obviamente, está Sí, está más o- respaldado Lula. Dice, hey, Lula no va de nuevo, pero va esta. Tipo que Leonel Danilo. tipo Leonel Danilo. No, pero ahí no creo que sea la misma dinámica la que No, tenía Lula porque con... Lula ama a Es lo que digo, Dilma. Dilma es literalmente de pupila, como decimos, Sí. del mismo team. O sea, Danilo y Leonel eran como que, bueno, te doy la antorcha porque toca. Sí, O sea, no, en el y- caso de Leonel y Danilo. Lula apoyó a Dilma paso a Totalmente, paso hasta totalmente. que la sacaron. Totalmente. Que La no gente era la más votó- carismática tampoco. No, porque fue un voto de sentimiento, como yo Exacto, prefería llamarlo. bueno, exacto. Era como el Penco en su momento. Si votaron por el Penco, pero era porque era la continuación de Danilo. Pero Como ¿entiendes? votaron, tenía no, sus luces. votaron, Pero ven Gonzalo. acá, no, Votaron- Gonzalo. Por favor. no, y como ganó Hipólito, la gente votó sintiendo, hey, se la debemos a Peña Gómez. Exactamente, ese es Se el la mejor debemos, ejemplo. se la en el debemos a 2000 Peña con, Gómez. con Hipólito. DH, se la debemos a Peña Gómez. Plácata. Claro. Vamos a votar claro. por el tipo. Sí, totalmente. Bueno, sí, con Hipólito. Con Sí, Hipólito en el sí, 2000, yo es un siempre he mejor dicho ejemplo. eso. Hay gente que no lo acepta eso. Sí. No, y con el mismo Johnny Ventura, como síndico. O sea, Por Bueno, eso, Johnny hay- Ventura fue a- 100% un voto. Yo, por no, Peña yo creo Gómez. que fue Frank que me dijo de que el voto de Peña se reflejó en Johnny Ventura y no en Hipólito. Yo entiendo que A mí lo que eso es pasa lo es correcto que por varias Hipólito- razones. Primero, Hipólito es un gran político. Sí, claro. Es un gran político, no comparable con Johnny Ventura, que tuvo también sus luces, pero Hipólito es un gran político. Segundo, en el 2000, el momento que vivíamos era distinto. Tú tenías a un PLD que era gobierno, pero que no tenía partido grande, ni tenía masas, y que no supo mantenerse, digamos que de la manera correcta con su principal Sí. aliado, que era Balaguer. Ajá. La suma de Balaguer, Danilo, hubiese Sí. logrado otro triunfo. Pero el PLD no estaba listo para volar solo. No. Claro. O sea, Por eso un mismo- hombre- De hecho, el resultado de perder la elección en el 2000 es el Congreso Juan Bosch en el 2001 que masificó el partido. Que quitó eso de que para usted ser miembro militante del PLD tenía que pasar por un círculo de estudio, tenía que ser circulista, todo eso. y ahí fue que se dañaron realmente los ideales del partido, No, que ya no no se existen. No, dale, dañaron, no, no eso se es dañaron. democracia. Porque ¿cómo- Cambiaron. Como yo le pido, es como cuando me explican que no, porque para ser representante tenemos que seguir que estudien. No necesariamente, porque como yo le exijo estudios a una persona de qué sé yo, Sabana Grande de Boyá. Como yo le pido grandes estudios a una persona de Sabana Grande de Boyá. No es ofendiendo el pueblo, pero te estoy diciendo un pueblo remoto donde la O sea, gente... que tú estás de acuerdo con que personas sin capacidad lleguen a ocupar... Bueno, los, que no los necesariamente tiene un estudios, título los que tenga estudios, capacidad. los estudios no definen capacidad. Estamos hablando de un presidente que transformó Brasil, el tipo era metalúrgico. ¿Así? Del tipo que estamos hablando ahora mismo, era metalúrgico y llegó a dirigir un país. ¿no? lo Y le dirigió bien. cayó la boca a todo el mundo. Y fue de los mejores presidentes de Brasil. Mismo caso de Nelson Mandela. El mismo caso de Nelson Mandela. Entonces llega Dilma a la presidencia. Le pasa la batuta. Lula le da su Y espaldarazo. todo está bien ahí. Ahí tú te das cuenta de lo bien que está Brasil. Tú sabes lo que es organizar 2014 Mundial de Fútbol. 2015 visita del Papa. No solo visita del Papa, encuentro mundial con el Papa. De juventudes. Ese de fue, juventud ese con fue el el Papa. argentino, ¿verdad? Como quiera. Hace tiempo todo argentino ya. O era Benedicto. Creo que era Benedicto. Sí, No, estaba el argentino, No, perdón. era Benedicto. Y No, al año argentino, siguiente era después de argentino. ese, y al año siguiente después de ese evento, Juegos que- Olímpicos. Juego Olímpico. Coño. Pa- Brasil estaba colocado en el lugar Papá, cúspide. para tú hacer uno de esos eventos, tú necesitas mucho capital. Mucho. Demasiado. Eso era el PLD gobernando Brasil, básicamente. Dios mío. Así es. Qué barbaridad. No, pero es verdad. Qué barbaridad. Momento ilustre. Entonces, ¿Por ¿por qué sale ¿Por qué sale Dilma? Dilma? ¿Cuál fue el problema? Y hablemos Bueno, de pero la un- traición de su vicepresidente. No, un factor importante es, justamente explotó. dos factores Sí, importantes. ese Primero, vicepresidente era un Dilma era una más técnico. No tenía esas capacidades y dotes políticos que tenía Lula en términos de su carisma, de discurso y demás. Pero como todo iba bien, bueno, la gente decía, sí, vamos a seguir con esto porque es como seguir con Lula. Una penquita. Y segundo, para llegar, se aliaron con Michel Temer como vicepresidente, que era de otro partido político. Llegan pero esa alianza es solo para el 2016, no estoy seguro que para el 2012. No, para el 2012. Fue el 2012 claro. porque él fue presidente cuando se Pero, llevaron... pero Dilma se llegó a reelegir. No. ¿A reelegir en qué momento? porque a Lima- Ella la metieron presa. Ella No. le hicieron fue un No, impeachment. ella no lo metieron un presa. impeachment, Un impeachment, un pero ya impeachment le después de hicieron. reelegir. Impeachment. no, No, pero creo que fue en el 2015, si no me equivoco.
en el 2016. El proceso fue en el 2016, por eso te digo. Ella sale del poder en el 2016. Señores, estamos viejos. Porque eso fue... Sí. Pero ella no pudo, ella nunca se religió. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que ella le hacen el impeachment? No, en realidad el impeachment viene por un tema de cuentas fiscales. Al final de cada año, en todos los países del mundo organizado, ¿verdad? Se somete al Congreso Nacional digamos que una rendición de cuentas, no un discurso, sino un documento donde tú dices, estas son las cuentas fiscales de mi gobierno, este es el dinero que se recibió, este es el dinero cómo se utilizó, esos movimientos. Entonces, el Congreso encontró unos supuestos movimientos fiscales que estaban fuera de la ley, pasando dinero precisamente de Petrobras a unas cuentas de ejecución. No es que la acusaron de corrupción a ella, la acusaron de violación de un procedimiento y en el caso de Brasil eso era suficiente para llamar a un juicio político. Eso fue lo que pasó con Dilma. Bueno, entonces luego de ahí toma la presidencia Michel Temer. Y bueno, luego vienen las elecciones y se mete Jair Bolsonaro. Para adelantar el tiempo, Bolsonaro es de extrema derecha. Pero es importante decir que Michel Temer traicionó a Dilma. Era liberal. Bueno decirlo. Mira, a mí no me gusta ese término, extrema derecha. No me gusta, porque es que lo siento como despectivo y un poco... ¿Tú eres de derecha? No soy de derecha. Y tú le preguntas a los derechistas, yo no soy de derecha. ¿Y si le preguntas a los izquierdistas? Soy un aburguesado. Entonces, ¿cómo tú te consideras? Yo digo extrema derecha porque él está radicalmente, por ejemplo, opuesto al aborto. Tiene una esposa de 40 años que es súper evangélica y... Pero eso no tiene que ser extrema derecha. Es que eso eso es lo que no pasa. te hace extrema derecha. Yo creo que yo no puedo llamar a un tipo conservador, que mantiene valores conservadores. Señores, es el actual presidente de Brasil, estamos hablando ahora, Bolsonaro. No puedo poner un tipo conservador, ¿verdad? Con valores conservadores, que está bien que lo tenga, no hay problema. Aunque yo no lo sea, cada quien tiene derecho a pensar... Bolsonaro es a Brasil lo que Trump es a Estados Unidos. Exactamente. Sí, y son muy amigos. Populista y de derecha. Pero Danilo era populista y no era de derecha. Danilo no era populista. Sí, pero aquí no podemos utilizar el concepto de izquierda-derecha todavía. No, aquí no, eso no existe. Bueno, aquí hay una izquierda creciente. Aquí todo el mundo del centro. No, un chin del centro a la izquierda, otros son de un chin del centro a la derecha. Pero aquí no hay ni izquierda. No, pero aquí podemos decir que la única opción política actualmente que es totalmente nueva es opción democrática, que es de izquierda. Ellos sí, izquierda progresista. Porque, por ejemplo, Lula es izquierda también, pero no es izquierda progresista. Es laborista. Háblame de un poquito de ese tema de la diferencia progresista y laborista. Bueno, el laborista es más enfocado a la causa social, luchas sociales. Principalmente a los trabajadades, ese es el origen que tiene. Exacto. El origen que tiene. Entonces, el progresista implica libertades sociales principalmente, más que libertad económica. Ese es como el gol número uno. Sí, ahí es que yo no Dilma sí se congenio con ellos. En el 2014 se religió y tomó posesión de nuevo en el 2015, claro. ¿Cuánto tiempo que duran los mandatos? Que son de 4 años ya. Sí, ella ganó 2011. Sí. Ella ganó 2010, asumió el 2011. Ganó el 2014, asumió el 2015. Era hasta el 2018. Y le dieron para abajo entonces. Le dieron para abajo en el 16. Ok. Bueno, 2 años. Bueno, en fin. Se enfrentan ahora... cae preso Lula. Preso Lula. No, pero no hablaste ahí del caso de Brecht per se. Bueno, el tema de Sergio Moro, para entender por qué Lula está preso. No, claro. O llegó a estar preso. Ese brazo que propició Lula con su imperialismo empresarial, pues explotó. Porque ellos estaban utilizando prácticas monopolísticas, podría decirse, y corruptas, y soborno. Que se han usado aquí por los últimos años. Y lobismo. ¿Dónde se usaron? Hay una anécdota interesante. Dicen que todo se descubrió porque había un departamento que era el de operaciones estructuradas, que era el que hacía estos arreglos, supuestamente, presuntamente. Y el de Odebrecht les dijo, váyanse de Brasil, pero no vayan a Estados Unidos. Ubíquense en cualquier otro país. Vinieron para acá. Fueron a Miami. Coño. O sea, no hicieron caso. En una bomba de gasolina, ¿no? ¿Qué estaban? Espérate, no, es otra parte. En ese edificio que ellos se mudaron, Estados Unidos comenzó a hacerle un seguimiento
a la llamada, a los mensajes y a los correos con autorización judicial. Y no habían encontrado nada extraño, pero encontraron un correo, o sea, en un correo que uno de ellos, de los de operaciones estructuradas, envía al edificio, a la administración del edificio, copió un correo que los del Departamento de Justicia de Estados Unidos no conocían. Y dijeron, mira, ¿qué es este correo? Y pidieron una autorización judicial para ver ese correo que tenía. Y ahí descubrieron que era un correo con el que ellos se comunicaban con la persona de contacto en Brasil. Y a esa persona la allanan y a la que le encuentran toda la documentación con los codinomes, los famosos codinomes. Sí. Así fue como lo encontraron. Porque en un correo que enviaron a la administración del edificio habían copiado a ese otro correo. Y ahí se desbarató todo. ¡Qué huevo! Es un artículo de Wall Street Journal, no un email. Me lo manda, Lo por voy a mandar. O sea que yo no he visto la segunda temporada de la serie esta. ¿Cómo El que se- mecanismo. El mecanismo. Es que ¿Tú la fue- viste? Fue muy mala. Sí, sí. No, la primera temporada fue muy buena. Fue buena, pero... Pero la fue segunda muy- no la vi. Bueno, el tema del lavadero de carro se llama lavallato, que es Sí. car wash, ¿verdad? Car wash, sí. Es porque supuestamente el dinero lo lavaban, una parte del dinero se lavaba en ese car wash. Y eso es lo que comienza a dar movimiento al caso. O sea, entraron ahí y por ahí fue que comenzaron a encontrar que ese dinero venía de Petrobras y que financiaba tal y cuales cosas, campañas políticas supuestamente y otras cosas más. Y eso generó el caso de Brecht, que lo apoderan a Sergio Moro como juez y que hoy es senador de Brasil. Muy Ujú. parecido a cosas que van a pasar aquí. Señores, qué raro que un dominicano no ha puesto un car wash que se llame Lavallato. Sergio Moro fue el responsable del apresamiento de Lula. De todo lo que pasó, Sergio Moro es el responsable, 100%. Lula tuvo en ese lapso de tiempo 500 días preso Ujú. porque supuestamente recibió un soborno. Era una vaina estupidísima. O sea, creo que lo único Tiene que que- ver con una casa. Con un apartamento, que le dieron como exactamente. $30,000 y él nunca se lo pudieron probar, básicamente. Por ese fue el que lo condenaron, por ese Sí, caso. sí. Pero en realidad sometieron muchísimos casos más que todos fueron desestimados. Sí, 26 Eh, 26 victorias judiciales. Judiciales, claro. Man. Y la verdad es que Lula fue a la cárcel, fue a defender su dignidad. A mi juicio. O sea, si Sí, él pero escapaba de eso, Duró un año preso, un año y si él pico. escapaba de eso, daba quiesencia a sus persecutores. Él dijo, ustedes con tubernio político me quieren preso, pues me tienen aquí estoy preso. Y aquí está la puerta de volver a ser presidente de Brasil. Ya, ¿sabes lo que es caer preso, limpiar tu nombre y Eso lo hablo, yo tengo que admitirlo. No, y el tipo Man, trabajador, eso porque- es titánico, viejo. Oye, algo, no está haciendo campaña aquí, que son, lo más lejos que vamos es a 4 horas a Montecristi. Ujú. Brasil es un país grande, Sí, No, grande. va a ser el quinto país más grande del mundo. O sea, grande y complicado. 200 y pico millones de Pero personas. tú crees que Lula de verdad limpió su nombre, porque por ejemplo, en los debates o en las alocuciones que ha hecho Bolsonaro, él ataca mucho a Lula. Bueno, que tú sabes que siempre queda el con tema de- quizá lo que mismo que le dicen a Danilo aquí, bueno, entonces tu gobierno fue el más corrupto y tú supuestamente no sabías nada. Obviamente le tiene que decir que él no sabía nada porque se demostró su inocencia hoy en día. Pero mi pregunta es la siguiente. Hemos visto ya que Lula, tal como marcaban las encuestas, tenía una amplia ventaja sobre Bolsonaro. Y la sorpresa en estas elecciones fue Bolsonaro, porque pudo rescatar para que Lula no ganara en una primera vuelta. Y creo que el margen de diferencia fue de 5%. 5 puntos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Volverá Lula si gana? Primero, la pregunta mía para ti es si tú crees que Lula gana en una segunda vuelta. Y segundo, ¿tú crees que Lula venga con sed de venganza? Que eso lo hablamos un poco al principio del episodio. Difícil, porque si vino con sed de venganza, si no vino con sed de venganza, por ejemplo, en el 2002, que es donde realmente tenías razones para... Sí, pero en esta vuelta hasta la esposa se le llevaron. A la mujer le dio un infarto. Ya. Murió, sí. Está Ok, enfermo. no me acordaba ese... Wow, no me acordaba ese detalle. No, pero yo creo que Lula no tiene No ese- creo caso. que Lula entre en esa, porque lo que mantiene ahora mismo el voto de Lula es volver a como estaban. ¿Cómo? Y tú dirás, hey, y la corrupción no... Y la corrupción, bueno, mira, no sé si a la gente le interesa mucho la corrupción. Porque hay mucha gente que tú dices, ¿qué político aguanta un escrutinio? Sí, pero hay un tema Muy con, poco. con Bolsonaro, que él también ha favorecido la ley de la arma. Y él incluso sí. tiene discursos donde motiva a la gente a que se armen. Sí. No te digo que él Ya es la un fa- Trump. ya la en esa favela- línea él es muy Trump,
Y por eso que digo que más que conservador es un tema yo creo que liberal, porque él apuesta mucho a los derechos individuales. Sí. Ahora, el tema aquí es, hay sociedades que siempre y cuando ellos sientan que en mi casa no falta el pan, no me importa que haya corrupción. Entonces también hay con eso el discurso de Bolsonaro, y creo que también que en eso es igual a República Dominicana, va cambiando eso, porque como que sí le estamos prestando atención, como que estamos cansados de la corrupción. Entonces yo creo que de ahí se ha apoderado mucho Bolsonaro. Ahora yo te pregunto, te dejo agua, ¿cuáles son las luces y sombras que tú le ves a un gobierno, a los últimos 4 años de Bolsonaro? ¿Y qué tú entiendes? Porque las últimas encuestas, obviamente, daban un margen de 15 puntos entre Bolsonaro y Lula. O sea, ¿por qué se le acercó tanto y lo bajó a apenas un 4, un 5%? O sea, RDH. El Estado. ¿Qué te puedo decir? El tipo sorprendió. Pero ¿qué cambió? O sea, ¿qué cambió? Esa es la parte que yo me... ¿O mintieron las encuestas? Al final el Estado. No Pero, sé, incluso- Pero cuando tú dices el o sea, Estado, estás diciendo que él está haciendo corrupción también. Sí, Bolsonaro. Pero que no tenemos prueba de eso. Pero- Yo creo también que ya Fran. las encuestas no son Pero tan eficientes como antes, porque ya la gente sabe el poder de las encuestas. Entonces, el que va a tu casa a hacerte una encuesta, ya tú sabes lo que eso va a generar, el impacto que eso va a generar. Y yo creo que la gente ha tomado conciencia de que, bueno, yo voy a responder lo que yo quiera, pero después mi voto como a mí me dé mi gana. ¿Tú me entiendes? O sea, el instrumento que son las encuestas, que es un instrumento científico, Por eso que digo, hay tendrá que ciencia ajustarse a detrás. una realidad distinta. Porque no es solo en Brasil que ha fallado. En la encuesta han fallado en muchos países en los últimos procesos. Es interesante porque tienen mayoría en el Congreso. La derecha tiene mayoría en el Congreso. Eso sí, Bolsonaro ganó Sí. en el Sí. Congreso y en la Entonces- gobernación. Entonces, ganas... ¿Qué es lo que está pasando con tu gente? Sí, perdón. que Sin están embargo, no votando- fue que- así en sus 4 años de gestión. O sea, ¿qué es lo que pasa qué es lo que está pasando con el votante? Que está votando, que está votando por tus congresistas, pero no está votando por ti. O sea, con ese congreso que tú tienes, esas gobernaciones, es para tú ganar. Sí. No, pero ahora tienen que hacerse. Lo que pasa también que en Brasil la política es muy fragmentada. Hay muchos partidos políticos. Aunque Sí. tiene uno 4 milloncitos, otro tiene 5 milloncitos. Aquí De también. milloncito en milloncito es mucho. Sí. No es como aquí. Aquí son ahora 13 acaso. No, pero aquí también hay muchos partidos pequeños. Pero no reúnen más de 100,000 votos, por favor. Ok, pero la densidad poblacional de Brasil... No, claro, Exacto, claro. es claro. Pero al final del día, cuando arman esa colisión ahora, que ya digamos que esa es la Ya dinámica que recibió se está hoy dando. un apoyo Hoy, Lula. hoy vi que Lula recibió un apoyo, pero igual Bolsonaro va a empezar a buscar todo lo que son de la derecha, apoyen aquí, que sé yo cuánto, y al final yo creo que ahí se van a medir fuerzas de coaliciones. Más que- así son la segunda vuelta. Tú tienes que pactar, tú tienes que hablar con eso que sacaron 5%. Es con ellos que hay que hablar ahora. Claro. ¿Qué ustedes creen que pasa en las elecciones? ¿Quién tú crees que... Empezando por Frank. Photo finish, eso puede pasar cualquier cosa porque hay varios factores. Ese tema de que Bolsonaro, su coalición ganó espacios congresionales Importantes. y de gobernaciones, son personas que ya ganaron, ya pueden hacer movilizaciones con más fuerza, con más fe, y eso puede ser un factor determinante. Lo segundo es la energía que tenga Lula, sobre todo Lula por edad, por muchísimas razones, salud, Está acabado ese tipo. para un proceso de menos de 30 días, porque es al final de este mes, la segunda ¿Sabes qué me vuelta. sorprendió eso? Lo rápido que son la segunda vuelta. Eso por el voto No, aquí son electrónico. tú 45 dijiste. días. Aquí son 45 días entre una y otra. O sea que no es que tanta la diferencia. Pero sí, al final de este mes, la segunda vuelta. ¿Cómo 45 días? ¿No es el 30 de octubre? No, en República Dominicana, si se da la primera vuelta, la siguiente. ok, la siguiente aquí. Exacto. Pero ese otro factor, el tema de las movilizaciones ahora y lo que hagan esos partidos pequeños, sobre todo la que quedó tercero, que ahora se me olvida el nombre, que sacó casi 6 millones de votos. ¿Cómo que se llama el nombre? No me acuerdo. wow. Bueno, Me ella, se- la me tercera. se ve Sí, la tercera. Va a definir también claramente lo que pueda Totalmente. suceder. Aunque la tercera tenía como 6 millones y la otra, el cuarto tenía unos como 4 millones. No sé, leí que hubo uno de esos partidos que se fue con Lula, pero no sé exactamente qué nivel de voto que sacó. No vi tampoco el nivel de voto, pero pienso que esos son los principales factores que van a definir el resultado de una segunda vuelta. O sea, que tú crees que Bolsonaro va a ganar. No te puedo predecir ahora quién gane. ¿Y tú, Iván? Él no quiere perder. Pero Él- quiero que él- gane el- Lula. el No, negocio- yo él quiero quiere que gane que gane Lula. El negocio se va entre Simone Tebet
que tiene 4,23 Ajá, y casi Ciro 5 Gómez, millones. que tiene 3,6. Ciro Gómez ya apoyó a Lula. Ese fue el que apoyó. Ok, Ciro Gómez apoyó a Lula. Ah, bueno, pues entonces. Y toma en cuenta algo, el 80% de la gente fue a votar. Te deja agua. ¿Tú crees que gane Lula en la segunda vuelta? Yo no tengo la panacea. ¿Qué tú crees? Coño, no le gusta comprometerse a Te Deja Agua. Comprométete aquí, ya di quién lo va a ganar. Yo creo que el tipo gane. ¿Tú quieres que gane Lula? Tú eres Danilita. No, pero dilo, eso no es nada, ¿Qué viejo. crees? No, ¿Qué manera de no defender? soy Danilita. Pero tú prefieres a Danilo que a Abinader. Ya, óyeme, ese silencio lo dice. Claro, pues eso no es nada. no me gusta Danilo. ¿No te gusta Danilo? ¿Y Abinader? ¿Te cae bien, Abinader? Abinader me cae bien. El problema es que Abinader, su figura se mantiene, pero la de su círculo no. Yo creo que esa es una opinión ya generalizada y creo que consensuada. El presidente tiene... Pero mira, yo te veía a ti como ¿Qué? Lula de esa línea, Lula Danilo. Pero Yuri, ¿cuál es tu afán de convencer lo que está Danilita? No, que yo creo como que él tiene algo guardado ahí que no quiere decir. no. Óyeme, tú le acabas Pero- se le cayó un santo ahora mismo. ¿Por qué? Porque dije que quiero que Él gane juraba Lula. que tú eras Danilita. Yo te oigo mucho hablar de Balaguer, de Trujillo, sobre todo Bueno, en los yo hablo de podcasts historia, América. tengo Sí, que hacerlo. pero exacto, eso está bien, perfecto. Pero vamos a teletransportarnos del 2005 para acá. Del 2005 para acá, ¿quién ha sido para ti el mejor presidente? El líder. El líder. El líder. Dios Leonel. mío. El líder. Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Tú eres de la FUPU? No. Bueno, vino con su tercito verde. Y si tú fueses a Sobre votar esperanza. hoy, vamos a poner un escenario entre Leonel, Danilo y Luis Abinader. ¿Por quién tú votarías? Por el líder. Por el líder. El hombre del líder. Coño, ya. pues tú, Vamos a tener que hacer un episodio del líder después para que lo explique a nivel... tú estás en un grupo muy especial. Tú estás en el grupo del 5% de este país. Está bien. Es tipo duro. Hay que hacer un episodio de historia política dominicana con Te Deja Agua también. Ahora en la Algunos- FUPU no quieren saber de mí. ¿Por qué? ¿En serio? O Y creo. tú eres de Lionel y en la FUPU no quieren saber de ti. Lo Pues que ese pasa- partido lo que está pa- mal. Lo que pasa es que yo, por fuñir, quemé a Lionel sin querer. Es verdad, fue sin querer. ¿Qué pusiste? Entonces, ¿Qué que pusiste? difícil lo publicó el tuit para colmo y la gente siguió replicando esa vaina. ¿Y qué es lo que decía el tuit? ¿Qué No, decía? porque decía Lionel que él, cuando sea presidente, él quiere crear un ministerio para los dominicanos en el exterior. Ajá. Y yo, pero líder, ya eso existe. Hello. Sí, pero te equivocaste en algo. Dijiste que Yo, era embajada. yo dije, y son los yo dije consulados. embajada, es Y son verdad. los consulados. sí, No, te yo creo que equivocaste. debí, ¿Qué cosa? no, ¿Qué debí fue lo que se decir, equivocó? debí decir el Mirex. Sí. Sí, no. Muy lo buena que institución. Muy buena institución. Coño, Él pero- trabaja ahí, él trabaja ahí. Diablo. Específicamente O sea, el Index. Tú eres del líder y El que INDES es el Instituto para Tú eres del Dominicanos líder y que Dominicanos mata al del líder. Muy buen trabajo está Coño, haciendo qué el difícil así, ¿no? Saludos No, pero el a líder Carlos de debió la Mota. invitarlo y llamarlo ese día. No, pero si tú quieres... Ey, Claro, que el equipo del líder talento. no, eso. pero este es el momento. Si tú quieres dirigirle una palabra al líder y disculparte con él. Pide tu disculpa. Mira esa cámara del medio. Pide tu disculpa. No, ¿cuál es? ¿Cuál Esta. es? Ah, la de la esquina, aquella. Dile algo al líder ahí. Aquí me espérate. Sí, eso Te no- deja agua, que es esta, que va a pensar que visto. Listo, que yo están Dale. ahí. ¡Ey! ¡Cuidado! Ellos están necesitando gente. Líder, excúsame, no era mi intención. Yo lo hice por fuñir. Pero no igual es rencor. Ya, ¿Tú lo vas a apoyar en el 2024? no sé. Quizá ni Ah, voto. pero te acabo de No, pero enfriar ¿cómo que y no te vota? vuelve Tú a tienes que caer. No, votar, pero... no, Ok, pero es ¿qué verdad, pasa? tengo que votar. Claro, No sé por qué. No sé por Una qué me- persona que analiza la historia dominicana y la historia del mundo de esa manera me va a decir a mí que no va a votar. No ¿Qué sé pasa? por quién voy a votar. Exacto, di Bueno, eso. No muy sé por qué bien. voy a votar y el día de las elecciones me decido. Te deja Por agua. Margarita, preferiblemente. te dejo. Un libro. No, pero espérate, antes de acabar. ¿Tú crees cuando Lula gane, Anda el día. cuando vuelve el progreso para Brasil, ¿tú crees que Lula invita a Danilo? Es muy ¿A posible que Danilo? Lula invite a Danilo. Una investigación le cae de una vez. A Lula. Allá se le tiran Lula. a investigarlo a Lula. Seguro que sí. Yo creo que ¿cómo van las relaciones Brasil y República Dominicana? Porque hay que reconocer algo. Va mal. Estamos No, mal no nos va, para unen, nada, nos para unen nada. buenos lazos con Muy- Brasil. Tú Muy que, buena tú, razón. tú que estás en ese mundo. Bueno, recientemente, señor, incluso Brasil envió a su nave, wow, se me olvidó el nombre, Brancos, que es una nave que trae temas de educación, qué sé yo cuánto, y fue un acto hermosísimo que hubo aquí en la Avenida del Puerto. Y eso no lo hace con todo el mundo. Eso Ahora- es solamente, es un detalle que tiene Brasil con países que tiene muy buena Para relación. los que no lo saben, la avenida Tiradentes se llama así por un héroe de Brasil. Sí. Por un héroe de Brasil. Tiradentes saca dientes, saca Tú muerte. sabes que Sí. yo en el stand-up, que tú que Ya. haces stand-up,
Yo estaba en el comedy la semana pasada y hicieron un chiste ahí. Era medio malo, pero me dio risa. Dale. Que estaban hablando que la lógica del dominicano. Ellos dicen que vieron una calle con mucha luz y mucho tele, mucha vaina. Coño, vamos a poner a Abraham Lincoln. Y siguieron rodando. Y vieron una calle amplia, downtown. Vamos a ponerle, coño, Winston Churchill. Y después se encontraron una calle toda explotada, llena de basura y vaina y de pulga. Vamos a poner a Juan Pablo Duarte. Vamos a ponerle tal a Duarte. Coño, es malo el chiste, pero es No, verdad, wow, loco. es malo y ofensivo. Oye, es malo. Por favor. Es malo, pero es verdad, loco. Por Una favor, recomendación. recomiéndanos un libro, una serie, una película que Mírate de Jagua en su tiempo libre. Para leer historia dominicana, bueno, el Santillana. Fran Moyapón. Fran Moyapón. Manuel Duro, Historia Fran Domi- Moyapón. Manuel Historia Dominicana. Manuel Historia Ahora esas Dominicana. letras son chiquitas, viejo. Y gordo ese libro. ¿Por qué tú crees que yo genero contenido? Porque esos libros son grandes. Muy Esos bien. libros son ¿Tú grandes. lees mucho? Sí, me gusta. Y te tira para tu archivo general de la nación. Lamentablemente, y tengo problemas con ¿Por eso. qué? ¿Y por qué? ¿Se ha dañado? No, sino que hay cosas que no me enseñan. Hay cosas que yo quiero ver y ellos no me lo van a enseñar. Es verdad, es verdad. Hay muchas cosas que el Archivo General de la Nación oculta. A ti te hubiese encantado. Tú sabes que en Palacio, cuando yo trabajaba allá, yo no sé si El ahora archivo de sigue así. presidencia. En el archivo de presidencia. Lo pasaron al archivo general de la nación. Ah, ¿lo pasaron ya? Sí, sí, Bueno, mira, pues cuando lo yo pasó. trabajaba allá, me metieron ahí. La Ahora es que directora... hay que eliminar esa duplicidad. Edith Laureano. Esa No, botella. la directora del archivo era la que era de ¿Tú sabes que compra. es una botella que ve? Se me olvidó el nombre ahora. Miguelina. Doña Miguelina. Doña Miguelina era la encargada de archivo y ella me dio un tour por allá. Había muchísimos decretos de Trujillo, una vaina perísima. Digo yo, coño, Están todos digitalizados en la página consultoría.gov.do. muy apto. Obra del PLD. Nosotros siempre hacemos una pregunta Ujú. antes de a todos los invitados. Dale. Y es que para ti, ¿cuál ha sido tu gestión favorita de todos los tiempos? No Yo la tiene que pregunta ser de todas las maneras. a ver cómo- No, bro. Tú le preguntaste cuál Pero es tu ella presidente dijo que- favorito, ahora que vale, a ver si dice algo diferente. Ya te dijo que es líder. Pero- Respeta las decisiones. Tengo Pero yo favorita dije de del todos los 2005 para acá, yo te hablo de todo tiempo. De todos los tiempos. Gestión favorita de todos los tiempos. Balaguer ciego. 96. 86, no, 96 fue Leonel. 86 y 96. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 86 96. ¿Por qué? Pero lo hay 96. Dame cinco factores objetivos de por qué. Ok. Balaguer por lo menos... Balaguer se decidió en pagar una deuda. ¿En el 86 96? Sí. ¿Paga cuál deuda? Me parece que era una deuda petrolera con Venezuela. No, pero él no cogía deuda. Por eso. Entonces es un problema. Él no coge prestado. Y no solo no coge prestado, él no paga tampoco. Es verdad, él no cogía prestado. Y por más que se le aconsejara, podríamos tener fondos frescos, pero tampoco pagaba. No, pues eso no es bueno, eso no es bueno. Entonces eso no es bueno porque te matan. Pero tú estás diciendo 5 factores de por qué es bueno. O paga una deuda. Está bien, dame otro. Ok. Redujo impuestos. ¿Ah? Redujo impuestos. Ok. Metió preso a Jorge Blanco. Engañó a Peña Gómez 2 veces. De eso es bueno. Digo, no, perdón, eso no. Estamos molestando. Tú eres anti-Peña Gomita. Eres. No puedo ser anti-peñagomista. ¿Por qué? Si la corriente que yo siempre he leído y que más me gusta es la misma corriente de Peña Gómez que la socialdemocracia. Ok. Principalmente los más pragmáticos, como Billy Brandt, que era amigo del pana. ¿Tú crees que Peña hubiese Ey, unificado la duro isla? Peña Gómez internacionalmente. Internacionalmente. Amigo de esos El tigres. tipo tenía amigos. Amigo de todos esos tigres de escribirse directo, como si estuviesen en el WhatsApp ahora mismo. O los Palme mi pana. Duro los Y por, panes. y por eso tiene una calle. Por los porque- prados por ahí. Porque eso es algo que no contamos. Primer Que ministro la, sueco. que la gestión de Johnny Ventura es heavy tú ser alcalde del distrito. Pero ser el único alcalde de Pedro Brán hasta Boca Chica. No, exacto. Sí, eso no era práctico. Se está juzgando mal la gestión de Johnny Ventura con relación a hoy en día. No, pero no, fue- está jugando mal la de Johnny Ventura y de lo que le antecedieron a él. Sí, pero fueron mal igual. Eso no es factor Mm, suficiente, pero bueno. no sé. No me di, son 5 cosas. Mi Me cariño dijiste, para yo- metió no, preso a Jorge Blanco. Bueno, No, y el dijo, jodió a Peña. jodió Ya, a Peña señores, 2 veces. respeten su decisión. Puso a Valde Albizu. ¡Hey! ¡Wow! Ya mira, cierra con eso. Él estaba preparando, del 86, él estaba preparando a Valde Albizu, lo puso en el Banco Reserva. Eso es así. Preparado. Y dijo, ok, el tipo está listo, plácata. Oye, Balaguer es tan duro que si nos vamos a ese fin, todavía Balaguer está gobernando, porque esa fue la clave, la puso ahí en el 94 y todavía está ese hombre gobernando. Yo Qué creo que duro. solamente una persona... Es como Meireri en Brasil. Yo creo que solamente una persona ha superado a Balaguer.
¿Tú sabes quién es? ¿Quién? Danilo. Yañe, pero Dios mío, yo me voy. Señores, Te dejamos, hasta la próxima. Gracias, que te vaya bien el stand-up boy.